Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta sesión vamos a continuar con el curso de visión computacional y nos vamos a enfocar a los puntos característicos. Estos puntos característicos son bastante usados, se usan todavía en la actualidad para poder distinguir incluso entre cosas y para poder localizar una misma cosa entre diversas imágenes. Entonces, como motivación de esta parte, vamos a ver este video que es de ORB Slam 2. Explicar un poquito aquí qué es lo que estamos viendo. En la parte de la izquierda estamos viendo pues lo que está percibiendo la cámara, y sobre lo que está percibiendo la cámara podemos ver que se proyectan unos cuadritos verdes. Esos cuadritos verdes se les llaman puntos característicos y pues son relativamente diferentes a lo que está a su alrededor y se pueden identificar en varios cuadros sucesivos. Es decir, vamos a ponerle pausa aquí para que podamos ver en detalle qué está pasando en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver son estos puntos, y aunque la cámara se está moviendo, estos puntos característicos se vuelven a reconocer en los diferentes cuadros que va percibiendo la cámara. Esto nos sirve para poder identificar después en otros procesos que se hacen a continuación dentro de SLAM. Nos permiten identificar un mismo objeto en varios cuadros sucesivos, ¿no? Y estos puntos, pues entonces, al identificarlos en varios cuadros sucesivos, nos van a permitir saber en dónde está la cámara en esas técnicas, como les digo, más avanzadas de ORB SLAM o otro tipo de SLAM. Pero lo que en esta lección nos importa es cómo detectar estos puntos que tienen pues ciertas diferencias que son únicos en la imagen y que los podemos estar identificando en varios cuadros sucesivos. Estos puntos característicos, vamos a dejarle aquí en play, no solo nos sirven para hacer la localización de la cámara, ¿no? Y como podemos ver aquí en la parte de abajo, una vez que se localiza la cámara, se hace la reconstrucción de la escena. Como les digo, no solo nos permiten hacer este tipo de tareas, estos puntos característicos, sino nos permiten hacer otro tipo de tareas como es el registro de diversas imágenes. Vamos a ver un ejemplo también. Como segundo ejemplo, veamos esto que se le denomina mosaico, o también se le conoce como ortomosaico, en donde se hace un vuelo con un vehículo aéreo, se toman diferentes fotografías desde diferentes posiciones. Aquí podemos ver en la parte de la izquierda pues un ejemplo de varias fotografías que se tomaron de un terreno, y la tarea consiste en empatar todas estas fotografías para crear un solo mosaico o una sola imagen. Entonces, en este proceso que se le conoce como registro, se buscan puntos característicos en cada una de esas imágenes para que después se puedan empatar estas imágenes y eso nos dé una misma imagen. Entonces, lo que necesitamos también aquí en esta tarea es encontrar pues esos puntos característicos que sean distinguibles en varias imágenes, y entonces ya podamos nuestras imágenes convertirlas a una sola que empate todas las demás, ¿no? Entonces, pues podemos ver que también es importante otra vez encontrar estos puntos que se puedan reconocer en varios cuadros sucesivos o en varias imágenes diferentes. Bueno, entonces dicho esto, como motivación de nuestra lección, pues lo que vamos a ver es precisamente cómo podemos calcular esos puntos característicos. Entonces el contenido de la lección pues está dividido en estos puntos, y pues ya dimos un poco de la motivación, de la introducción, y después veremos los puntos característicos que van a terminar siendo esquinas, ¿no? Y como veremos un algoritmo en particular, el algoritmo de Harris, que nos permite detectar esas esquinas. Una vez que tenemos esas esquinas, pues vamos a ver que tienen ciertas limitantes porque se pueden reconocer en varias imágenes, pero una vez que tenemos cambios de escala en nuestra imagen, pues ya no van a funcionar estas esquinas. Así que existen una generalización que son los puntos SIF propuestos por David Lowe. Entonces ya veremos los puntos SIF junto con sus descriptores. Y luego veremos al final cómo utilizar estos puntos SIF para poder hacer reconocimiento de objetos a partir de estar buscando estos puntos característicos y sus respectivos descriptores, que pues ya entraremos en detalle de qué significa. Bueno, lo primero es preguntarnos
qué es una característica, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar este término de característica, pero en otros contextos un poco diferentes, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, características de personas, características de cosas, características de comportamientos, etcétera. Y si nos fuéramos pues ya a la definición, pues veríamos que una característica es un atributo distintivo o un aspecto de algo, ¿no? Entonces va a estar definiendo ese ente de otros entes, esa característica que tenga, ¿ok? Bueno. Y utilizando el ejemplo que tiene Zelinsky en su libro, pues podemos partir de que tenemos dos imágenes. Tenemos las imágenes de la izquierda y las imágenes de la derecha. Y podemos ver que tenemos la misma escena, sin embargo, la perspectiva de la cámara ha cambiado, ¿no? En el caso de la fotografía de arriba, pues tenemos un paisaje, solo que la fotografía o pues el punto de vista de la cámara ha cambiado. Entonces tenemos las montañas que estaban en el centro, en la parte de la izquierda, ahora están más hacia la izquierda, ¿no? Están casi en el borde de la imagen. Y en el caso de las figuras de abajo, lo que tenemos es esta casa, ¿no? Que se toma una fotografía desde un lado y luego se cambia la perspectiva y estamos viendo la misma casa desde como una perspectiva en 3/4, ¿no? Entonces, lo que necesitamos precisamente es saber pues qué puntos son coincidentes entre estas dos imágenes que han sufrido una cierta rotación o un cierto cambio, ¿ok? Entonces nos debemos preguntar aquí, pues bueno, ¿cómo podemos encontrar esos puntos y cómo podemos establecer esas correspondencias? Una vez que ya podamos hacer eso, pues podemos seguirlos identificando, no solo en estas dos imágenes, ¿no? Sino también a otros posibles cambios. Ok. Así que pues empezaremos por definir que estos puntos característicos son posiciones específicas en la imagen, ¿no? Entonces determinados por una posición en X, Y, ¿no? Sus coordenadas. Ok. Y pues debemos pensar que este tipo de puntos característicos debe tener como ciertas propiedades que nos permitan identificarlos en varios cuadros sucesivos, ¿okay? Entonces, suponiendo que tenemos varios posibles puntos que podemos seleccionar, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, pues tenemos estos puntos que están aquí, uno que sería el que está aquí en la esquina de la montaña. Tenemos otra posición candidata para el punto característico, pues aquí en la parte de pues la montaña entre la sombra y la nieve. Entonces tendríamos ahí pues otra posición candidata para nuestro punto característico. Y tenemos otra posición en la parte de arriba, ¿no? Donde está el cielo. Tendremos esta como nuestra tercera posición candidata. La pregunta aquí es, ¿cuál de estos tres puntos candidatos consideran que es la mejor opción para hacer un punto característico en la imagen? Bueno, pues piénsenle y si quieren pónganle pausa al video y vamos a ver si nos da lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si nosotros seleccionamos esta parte del cielo? Recordemos que el objetivo de estos puntos característicos es que los podamos encontrar en varios cuadros sucesivos que está capturando la cámara. Entonces, si seleccionamos esta posición aquí como nuestro punto característico, deberíamos ser capaces de encontrarlo en los siguientes frames. Y bueno, pues entonces aquí está realmente ese punto que nosotros seleccionamos. Sin embargo, pues puede confundirse con otras posibles posiciones, ¿no? Supongamos que agarramos otra vez esta posición aquí de ese punto, ¿no? Digamos aquí es el centro, pero le dibujamos un recuadrito. Es muy parecido esta parte a esta otra parte, ¿no? Por lo tanto, podríamos confundir nuestro punto candidato con los otros posibles, ¿ok?
Así que pues ese tal vez no es tan buen punto candidato. Vamos a ver qué pasa con este segundo punto candidato. En este caso, este punto candidato está en la zona entre la nieve y la sombra. Entonces, pues no hay como tantas posiciones que se puedan confundir, ¿no? Entonces aquí, miren, tenemos aquí, digamos, ese cuadrito más ampliado. Ya no se puede confundir tanto. Por ejemplo, no se puede confundir con algo en el cielo porque, bueno, no tiene esta característica aquí que tiene una parte oscura y otra parte blanca, ¿no? Pues no se puede confundir tal vez con esta zona, ¿no? Porque aquí está al revés, ¿no? Tenemos una parte oscura y otra parte blanca. Entonces, pues ya esa región candidata, ese punto candidato, está limitado a menos posiciones en donde lo podemos encontrar. Sin embargo, si somos pues más detallados, más cuidadosos, podríamos ver que esta misma región pues es muy parecida a una región que nosotros pudiéramos ver acá un poquito desplazada, ¿no? Vamos a suponer que desplazamos esta ventana y entonces seguimos observando algo muy similar a lo que estamos diciendo, una parte negra y otra parte blanca, aunque ya hayamos movido esa ventana, ¿no? Por lo tanto, esa región es mejor que la anterior porque ya está restringida las posiciones a las cuales los podemos encontrar, pero aún así no es la mejor opción. Probemos con nuestro tercer candidato, ¿no? Esta región que tenemos aquí y aquí ampliada. Entonces lo que tenemos es una parte aquí oscura y otra parte blanca, pero tenemos como esta característica aquí, ¿no? Como esta saliente que tenemos aquí. Y aquí la podemos encontrar en la parte derecha. Ahora, esta característica que tiene en esta saliente, pues ya no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Ya no está en el cielo, ya no la podemos encontrar aquí en la nieve, etcétera, sino vamos a tener mucho menos posibilidades en donde se pueda repetir, ¿no? O sea, aquí tal vez la podríamos repetir, sin embargo, pues no está exactamente igual, ¿no? La podríamos repetir, por ejemplo, aquí tal vez, pero el contraste no es tan amplio, ¿no? Tal vez por esta zona aquí podríamos encontrar como una mayor correspondencia, sin embargo, bueno, tenemos todavía este comportamiento así, ¿no? O sea, no es exactamente el mismo. Por lo tanto, esta pues región que tenemos, o ese punto, ¿no? Definido por sus coordenadas x, y, este punto, termina siendo un punto que lo podemos localizar en la imagen de una forma más fácil. Entonces podemos decir que pues este punto característico es como, o este punto candidato, pues es el mejor a ser un punto característico. Es que hay que notar aquí, pues que esa región, que ese punto característico que nosotros deseamos encontrar, debe ser localizable en las otras imágenes de una forma fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver más detalles. Entonces podemos resumir un poco lo que hemos dicho a partir de especificar 4 propiedades que van a tener estos puntos característicos, ¿ok? Y entonces vamos a ver la primera propiedad que deben de tener nuestros puntos característicos. Y esta es repetibilidad, ¿ok? La idea es que podamos encontrar estas mismas regiones, estos mismos puntos, en varias imágenes, a pesar de que tengamos ciertas transformaciones en la imagen. Tanto transformaciones geométricas de posición, orientación, como transformaciones fotométricas, es decir, que cambie un poquito la intensidad, ¿no? Lo ideal es que podamos seguir encontrando estos mismos puntos en todas esas imágenes. También necesitamos que estos puntos característicos tengan una compatibilidad
o un posible emparejamiento. ¿Okay? Entonces con esto nos referimos a que tengamos una descripción exclusiva para cada uno de estos puntos. Es decir, pues vamos a nombrarle Pepe a este punto y lo vamos a encontrar a Pepe en los cuadros sucesivos, ¿no? En otras imágenes, pero va a seguir siendo el mismo punto, ¿no? Como tercer propiedad que deben de tener estos puntos característicos, pues es una propiedad de compactitud, ¿ok? O también eficiencia. Y con esto queremos decir que estos puntos característicos pues deben ser menos que la cantidad de píxeles que tenemos en la imagen, ¿no? Porque si tenemos tantos puntos como píxeles, entonces tendríamos prácticamente la misma representación, ¿no? Necesitamos que la cantidad de puntos sea mucho menor en las imágenes, ¿ok? Y el último o la última propiedad que queremos para estos puntos es localidad. Es decir, pues dado un vecindario en la imagen, queremos que solo aparezca un punto característico. No queremos que en una pequeña región haya ahí cientos de puntos traslapados prácticamente, ¿no? Entonces, digamos que en estos puntos pues deben estar relativamente dispersos en la imagen. Entonces, ya una vez que dijimos cuáles son las características o propiedades que deben de tener estos puntos, podemos ver entonces que dado un posible punto característico denominado por XY en la imagen original, aquí estaría el punto XY en la imagen original, debe existir una única transformación, llamémosle U a esa transformación, tal que nos permite encontrar el punto en una segunda imagen. Entonces aquí sería esta segunda imagen. Y esta única transformación pues va a hacer precisamente que no podamos encontrar el punto en múltiples lugares, ¿no? Y ya veríamos que pues las esquinas, por ejemplo esta esquina es un buen punto porque pues la única transformación U compatible pues es la que nos lleva otra vez a la esquina. No así si tuviéramos este punto característico sobre un borde, aquí sobre este borde, porque entonces podrían existir múltiples transformaciones que nos lleven pues a posiciones igual sobre ese borde, ¿no? Entonces seguiríamos encontrando lo mismo porque tenemos ese borde, pero necesitamos una única transformación, ¿no? Aquí podemos aplicar múltiples transformaciones que nos llevan a estos lugares, pero pues no queremos tantos lugares, ¿no? Entonces un borde pues no es tan buen candidato para encontrar esos puntos característicos. Y por último, en regiones planas donde no tenemos cambios, por ejemplo aquí donde no tenemos esquina, no hay nada, no es una región plana en la imagen, pues terminaría siendo un muy mal lugar para un punto característico porque pueden existir múltiples transformaciones U, ¿no? Que nos lleven a posibles posiciones en la nueva imagen y que se siga manteniendo esa misma característica de ahí, ¿no? Una región plana, pues esta región plana, aunque la movamos un poquito para acá, termina siendo la misma región, ¿no? A la izquierda termina siendo la misma región. Entonces, pues podemos tener múltiples transformaciones de ese punto y nos van a llevar a regiones otra vez planas. Entonces, pues nuevamente ya hacemos énfasis en que lo que nos puede servir son estas esquinas como puntos característicos. Así que lo que sigue es, bueno, cómo podemos encontrar estas esquinas y después definirlas como puntos característicos. Bueno, para eso, pues recordando un poco lo que vimos de filtrado, ¿no? Que veíamos la fórmula de correlación. En este caso se define una autocorrelación, ¿no? Entonces vamos a pensar qué es lo que hace esta autocorrelación. Y es que tenemos a partir de una imagen, denominemos como I, vamos a suponer que tenemos un punto en aquí
¿ok? Y luego tenemos esta correlación de ese punto con respecto de los puntos que están alrededor, ¿ok? Entonces, de esta imagen, lo que nosotros vamos a generar es una nueva matriz, una nueva imagen denominada error. Entonces, este error, pues vamos a suponer que está determinado por U y V. Bien, entonces necesitamos calcular cuáles son los valores de esta nueva matriz de error. Lo que nos dice esta ecuación es que vamos a tener pues una sumatoria para X y para Y. Y vamos a estar sumando, vamos a estar cambiando la posición de U y V. ¿Ok? Entonces terminaríamos con, supongamos, una especie de ventana alrededor de ese punto. Y diríamos, por ejemplo, si queremos calcular el punto aquí cercano de U y V, aquí pues vamos a ponerle ya aquí valores, U menos 1 y V hacia arriba vamos a ponerle 1, ¿okay? Y entonces aquí tendríamos la 0, 0. Entonces diríamos que tendríamos que hacer esta operación de sumarle X al U y Y al V. Entonces lo que terminaríamos haciendo es una resta, aquí tenemos la resta, de un punto alrededor menos el centro en el cual estamos trabajando, que sería esta posición. Y ya una vez que tenemos esta resta, pues la elevamos al cuadrado y eso nos evita pues valores negativos. ¿Okay? Entonces haríamos esta resta del valor que tenemos a un lado en la imagen menos el valor central que tenemos aquí en X y Y. Entonces, si resulta que esta diferencia pues es grande, entonces aquí vamos a tener un valor grande que se va a todavía elevar al cuadrado. Después vamos a tener otro cambio aquí. Vamos a poner que nos alejamos un poco y le restamos nuevamente el valor central. Si hay un cambio con respecto de ese valor central, entonces lo vamos a anotar en esta diferencia y elevarlo al cuadrado. ¿Okay? Y entonces tendríamos en esta autocorrelación básicamente, pues cuál es la diferencia que existe de una vecindad con respecto del punto central en una imagen o un punto que nos interese en la imagen. ¿Okay? Adicionalmente podemos tener un peso, por ejemplo, para decir que pues las regiones cercanas son más importantes que las que están lejanas, ¿no? Podemos incluir este. Pero bueno, ahorita no tomemos tanto en cuenta este peso W, sino más bien tengamos en cuenta lo que nos está diciendo el error, que es, veamos qué tan diferente es una región alrededor de un punto X, Y. Bien. Si nosotros calculáramos esto pues en una imagen, veríamos algo como esto. Entonces tenemos aquí otra vez a Lena, ¿no? Y primero vamos a analizar la figura de abajo, en donde tenemos un punto característico aquí, especificado por esta X roja que tenemos, y calculamos cuál es esta autocorrelación. Entonces aquí, en esta parte, teníamos graficado el valor de esa autocorrelación. Pues podemos ver que pues prácticamente esta matriz resultante es 0, ¿no? O sea, sus elementos son muy cercanos a 0. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente esta región que está alrededor del punto que nosotros estamos viendo es muy parecido, ¿no? O sea, alrededor está como esta textura del sombrero, pero pues es muy parecido, ¿no? Toda la textura que está ahí al lado. Por otro lado, aquí lo que estamos seleccionando es la parte de la comisura del labio de Lena, ¿no? Tenemos ahí esa región de interés.
Y al momento de calcular cuál es la autocorrelación o el error que tenemos, podemos ver que precisamente el resultado es que alrededor de ese punto que nosotros seleccionamos tenemos una diferencia bastante grande. Entonces, por eso es que en esta gráfica que tenemos aquí en 3 dimensiones, pues podemos ver que conforme nos alejamos de ese punto, el error aumenta. Es decir, tenemos regiones que son diferentes, ¿no? Y eso tiene sentido porque pues alrededor del labio o de esa comisura donde tenemos esa esquinita, pues alrededor ya cambia mucho, ¿no? O sea, ya se vuelve parte pues de la mejilla, parte del mentón y ya cambia mucho porque ya dejamos de observar esa esquinita del labio. Entonces, como cambia esa región, entonces pues tenemos un error bastante grande alrededor de esos puntos. Y precisamente, pues este es un buen ejemplo de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Tratar de encontrar estos puntos cuya variación alrededor sea bastante grande. Entonces lo que vamos a ver a continuación es, bueno, cómo podemos detectar precisamente este tipo de errores, ¿no? O este tipo de autocorrelaciones. Y bueno, la cosa parece complicarse un poquito, pero a partir de aquí lo que veremos es qué es lo que propone Harris para poder detectar estas esquinas, estos puntos característicos. Y más allá de ver las matemáticas que hay de fondo que son importantes, la idea es que podamos tener una vista general y que podamos comprender qué es lo que está pasando. Entonces, lo que deseamos es no tanto esta matriz de error que veíamos aquí, porque pues aunque tengamos esta matriz que sí podemos notar que hay ciertas propiedades que nos interesan, necesitamos menos factores que podamos medir. Es decir, lo deseable sería que pudiéramos tener un simple valor que nos diga esto es una esquina o esto no es una esquina, ¿no? Esto es un punto característico o no es un punto característico y no toda esta matriz que tenemos acá. Por lo tanto, lo que hace Harris es determinar qué tanto es el cambio que tenemos en la vecindad de un punto, ¿no? Es decir, supongamos que estamos en un punto X y queremos saber qué tanto cambia este error conforme nosotros nos movemos en X, ¿no? A lo mejor esos cambios no son tan grandes en cuanto a distancia. Por ejemplo, ¿qué tanto va a cambiar esta función de error? Si estamos 100 píxeles a un lado, pues bueno, va a cambiar bastante, ¿no? Nos interesa más bien qué tanto está cambiando este error si nos movemos un poquitito, ¿no? Un píxel, tal vez menos de un píxel, etc. Así que, ¿cómo podemos aproximar qué tanto está cambiando esta función de error conforme nos movemos un poco? Pues bueno, una es, y como lo propone Harris, mediante la expansión de Taylor, que nos dice cuál es la aproximación de esa función conforme nos movemos un poquito, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la definición, pues sería la función en el punto que nos interesa más la primera derivada multiplicado por el incremento más la segunda derivada multiplicado por el cuadrado de ese incremento, ¿no? O sea, que tanto está variando conforme nos movemos. Y esta aproximación, pues bueno, es la forma general de la expansión de Taylor, pero en el caso de las imágenes, pues quedaría una cosa aquí que parece más complicada, ¿no? Pero es simplemente, pues cómo saca esta expansión en 2 dimensiones, ¿no? Ya utilizando cálculo vectorial, ¿no? Bueno, y luego lo que propone Harris es una serie de reducciones y expansiones que, pues bueno, tienen el trasfondo matemático, pero lo importante de aquí es que terminaremos con una expresión en la cual tenemos una matriz M que nos está indicando cuál es este cambio, ¿no? Entonces tenemos que pues este cambio en la función del error más o menos se aproxima a esto, ¿no? Entonces tenemos nuestras coordenadas y una matriz M. Y aquí lo importante es el análisis de esta matriz M a la cual llega Harris, ¿no? Entonces algo más o menos quedaría así, en donde tenemos pues qué tanto está cambiando
pues, estos gradientes ya de acuerdo a las derivadas en X y en Y, ¿no? ¿Qué tanto tenemos esos cambios ahí? Así que una vez que tenemos esto, pues resulta que esta matriz M llega a esta forma, porque resulta que tenemos cambios en X y cambios en Y, que tanto está variando la imagen en X, que tanto está variando la imagen en Y, pero no tenemos cambios pues como al mismo tiempo, ¿no? Es por eso es que estas cosas son prácticamente cero. Entonces, pues lo que hace Harris es hacer el análisis de estos dos componentes de la matriz M y pues resulta que si cambia uno solo, o sea, tenemos un valor alto aquí, significa que tenemos un cambio en X, ¿no? Pero si este es muy bajo, pues entonces significaría que solo tenemos un cambio en X y no tanto en Y, ¿no? Entonces cuando este es positivo y el otro, pues bueno, es cercano a cero, pues significaría que solo tenemos un cambio en X, ¿no? Y entonces estaríamos como en un borde, no tanto en una esquina. Si resulta que sí tenemos valores aquí positivos en este segundo componente, pues tendríamos cambios en Y que son importantes, pero si este resulta pues igual a cero, pues resultaría que estaríamos otra vez en un borde, pero simplemente que está cambiando en Y. Por lo tanto, lo que necesitamos es que estos componentes de esta matriz M tengan valores positivos y eso significaría que tenemos cambios en ambas direcciones y por tanto estaríamos en una esquina. Así que pues lo que propone Harris es una forma de todavía simplificar este proceso para que tengamos menos parámetros que evaluar. Por lo tanto, lo que calcula Harris es un score o un valor que nos indica si para un determinado punto tenemos una esquina, ¿no? Entonces, para pasar de esta matriz completa a un solo valor, pues calcula R como la determinante menos la traza, ¿no? Entonces es utilizando un valor alfa aquí. Recordando, pues bueno, que el determinante es la multiplicación de estos valores y la traza, pues la suma de esa diagonal. Y aquí, pues Harris utiliza este valor 0.06 como un valor que, pues en general da buenos resultados, dada la cuantización de las imágenes, ¿no? Entonces, simplemente, ahora a partir de este valor R, cuando este valor R sea alto, pues entonces ya podemos determinar si tenemos una imagen o, perdón, si tenemos una esquina o no tenemos una esquina. Y entonces ya ahora pasamos de toda esta matriz de error que teníamos a simplemente con evaluar un valor, podemos saber si tenemos una esquina o no. Pues esto ya está implementado en OpenCV y después lo veremos en algunos ejercicios de implementación. Pues simplemente los parámetros que se requieren, etcétera, ¿no? Pero ya está implementado. Y pues más detalles siempre se pueden encontrar en las propuestas originales, en este caso en el artículo de Harris, que es Harris y Stephens, ¿no? Ambos autores de este artículo, que pues bueno, es del 88, podría parecer que ya es un poco antiguo, sin embargo, pues fue un artículo pues bastante novedoso, con una propuesta importante y que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, pues es importante saber la fuente, ¿no? De dónde provienen estas ideas en los artículos. Y pues si se requieren más detalles, uno puede ir a consultar estos artículos para tener esto claro. Bueno. Hay otras alternativas a estas esquinas de Harris, por ejemplo, estas características de Xi and Thomasy. Y pues bueno, también son una especie de detectores de puntos característicos que bueno, siguen su propia metodología, pero que también se pueden utilizar para encontrarlos. Bueno. ¿Qué propiedades tienen estas esquinas de Harris?
Bueno, primero que son invariantes a rotación, es decir, podemos hacer una rotación de la imagen y seguiríamos encontrando estas esquinas. Son relativamente invariantes a cambios de intensidad. Esto quiere decir que podemos nosotros aumentar o disminuir el contraste, un poco la iluminación, el brillo, y aún así seguiríamos encontrando estas esquinas. Sin embargo, el problema con las esquinas de Harris es que, pues si nosotros cambiamos la escala de la imagen, puede que no las encontremos, ¿no? Entonces, una esquina que se ve muy definida a cierta escala, si nosotros hacemos, por ejemplo, zoom, ya no la vamos a observar, ¿no? Porque esa esquina se vuelve más grande. Y pues es ahí en donde pasaremos a la segunda parte, en donde entraremos a cómo encontrar estos puntos característicos utilizando ya métodos más complicados como el que propone David Lowe para encontrar estos puntos invariantes a la escala. Bueno, antes de finalizar esta parte, pues creo que convendría ver unos ejemplos de cómo funcionan estas esquinas de Harris. A ver, vamos a ver. De hecho, simplemente pues al hacer una búsqueda en Google podemos encontrar un chorro de ejemplos, ¿no? Aquí esta me gusta bastante, ¿no? Aquí está funcionando cómo detectar estas esquinas, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Y estos puntos, pues aunque rotemos la imagen, le cambiamos un poco la iluminación, se siguen conservando. En fin, aquí caso de Elena, ¿no? Algunas esquinas que encuentra Harris, ¿no? Sobre todo en estos puntos en donde pues son bastante característicos, ¿no? Y que pues aunque hiciéramos un poco la traslación de Elena a la izquierda, a la derecha, pues seguiríamos observando esos mismos puntos, ¿no? Que es una de las características que nosotros deseamos en estos elementos. Bueno, pues aquí vamos a dejar por hoy esta sesión y en la siguiente lo que veríamos es precisamente puntos característicos SIF o también propuestos por David Lowe. Así que, pues bueno, nos vemos.